¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticiero Judicial. Aquí están los titulares. Concurrido lanzamiento del libro sobre jueces y política en democracia y dictadura. Documental que revela el trabajo de los jueces en la Araucanía fue exhibido esta semana. El derecho de las víctimas es la materia que abordó el segundo programa de Hablemos de Justicia. Hace 20 años, una estudiante de doctorado de la Universidad de California visitó nuestro país para desarrollar su tesis sobre jueces y política en democracia y dictadura. El documento, escrito en inglés, fue traducido y publicado al español por una iniciativa de la magistrada del primer Juzgado de Garantía de Santiago, Francisca Zapata. En los años 90, la judicatura no había sido objeto de gran debate o estudio por la academia. Sin embargo, el tema suscitó el interés de Lisa Hilbink, cientista política estadounidense, quien llegó a la Universidad Diego Portales para realizar su tesis doctoral sobre jueces y políticas en democracia y dictadura. 20 años después, la autora visitó Chile para lanzar la reciente publicación en castellano del texto, como culminación de un proyecto de la magistrada Francisca Zapata, impulsora de su traducción y edición. El libro fue presentado por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, quien fue entrevistado para la tesis, y Jorge Correa Sutil, a quien la autora reconoce como su mentor. Es un libro de verdad que nos desafía a entender la función del Poder Judicial en una democracia y que contiene una tesis que creo que no debiera pasar desapercibida y debiera ser de extensa discusión en el poder, entre los jueces en Chile. Su móvil, por supuesto que está reflejado en este libro. Ahora, creo que tiene una sistematización la obra, una visión, un acercamiento holístico, una realidad respecto de las que desde el propio Chile no hemos escrito con objetividad, que es el gran mérito del trabajo. Jueces y política en democracia y dictadura, lecciones desde Chile, es una investigación extensa y empírica que mediante entrevistas a jueces y estudios de fallos realiza un análisis institucional del Poder Judicial durante el régimen militar. Lo que argumento en el libro es que fueron sobre todo factores institucionales que hicieron que los jueces chilenos estaban sin las capacidades y los incentivos para tomar posición. Debido a que han pasado años desde su publicación en inglés, la versión en español contiene una coda que escribió la autora junto al profesor Javier Couso sobre el Poder Judicial tras la recuperación de la democracia y un epílogo escrito por la magistrada Francisca Zapata que sostiene y actualiza el argumento central del libro. Ha habido esta evolución, que había una relajación, ¿qué se dice? De la disminución, se puede decir, del control que tiene la Corte Suprema por sobre los otros niveles del Poder Judicial, pero también por la Academia Judicial, por ejemplo, la transmisión de un nuevo sentido de responsabilidad por defender a los derechos humanos. Jueces y política en democracia y dictadura es un libro que pretende abrir un debate sobre el rol de los jueces y las condiciones institucionales necesarias para garantizar la existencia de magistrados capaces de tutelar los derechos fundamentales de todas las personas en democracia y dictadura. Nos vamos ahora a la región de la Araucanía, donde se estrenó el documental Jueces en la Araucanía, una pieza audiovisual referida a la relación de los jueces y los distintos actores del sistema judicial con el pueblo mapuche. Jueces en la Araucanía fue el documental estrenado en el aula magna de la Universidad de la Frontera. La obra describe la relación de los jueces y funcionarios judiciales con el pueblo mapuche en la región de la Araucanía. Fiscales, defensores públicos, fuerzas armadas de orden y seguridad, académicos y autoridades ancestrales del pueblo mapuche participaron de la exhibición de este documental. La actividad fue organizada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Alejandro Vera, y el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras.
Sin lugar a dudas, para nosotros es un gran hito, es primera vez en la historia del Poder Judicial de la Araucanía que se realiza un video de esta naturaleza, es particularmente relevante por el tema, digamos, que trata, que es la relación de los jueces con el pueblo mapuche. Es el quinto documental que se presenta en el marco de un programa del Poder Judicial de difusión que se llama Jueces que hacen comunidad. Esto revela que la idea, de alguna manera, es difundir la labor que están realizando los magistrados y los funcionarios judiciales a lo largo del país. Durante 45 minutos el público pudo observar cómo el Poder Judicial se vincula con las comunidades de la zona, con el compromiso de brindar una justicia clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos de las personas e incluyendo a ciudadanos de la etnia mapuche. Muy bonito, me gustó mucho. Me gustó, me alegré mucho, no lo pensaba ni lo soñé de estar en este lugar, pero me agradó mucho, con todas las autoridades me tienen ahora aquí adelante. El documental Jueces en la Araucanía espera exhibirse pronto a través del canal de televisión del Poder Judicial para mostrar cómo los distintos actores que participan de la administración de justicia despliegan un importante esfuerzo por propiciar el reconocimiento de la cultura ancestral y hacer realidad su integración conforme a los convenios internacionales suscritos por Chile. Si usted tiene una deuda impaga, es posible que una autoridad judicial dicte una orden de embargo, que es la retención de bienes por mandamiento judicial. ¿Cuáles son las características de este procedimiento? Aquí, en la siguiente cápsula ciudadana. ¿Qué es un embargo? El embargo es una figura legal que tiene por objeto el aseguramiento de bienes a fin de obtener el cumplimiento forzoso de una obligación cuando ésta no se ha cumplido en tiempo y forma, y que se efectúa previa resolución judicial por un ministro de fe. Primero se realiza un inventario de los bienes que posee el demandado, los que deberán permanecer en el domicilio hasta que se termine el juicio sin posibilidad de traslado o venta. Si el juicio sigue en curso y no se paga la deuda, se ordenará el retiro y remate de las especies embargadas. Cuando se trata de bienes muebles como enseres de casa o vehículos, se venderán ante martillero público. Tratándose de bienes raíces embargadas o hipotecadas, estas serán vendidas en subastas públicas ante un juez. Este suscribirá la escritura de venta como representante legal del deudor. Un panel de expertos abordó el tema del derecho de las víctimas en una nueva edición del programa de conversación Hablemos de Justicia, que se emite por el canal del Poder Judicial. En él, los panelistas Angélica María Palacios, Javier Armendáriz y Alejandra Mor reflexionaron sobre la manera en que operan los mecanismos de protección para las víctimas y cuánto falta por hacer al respecto. La denuncia y declaración de la víctima de un delito es fundamental para el esclarecimiento de los hechos y posterior sanción. Sin embargo, hay casos donde la víctima decide no dar testimonio, lo que se conoce como víctima renuente. Un problema que impide que se tramite un proceso y se castigue la conducta de quien cometió la infracción. Nadie puede obligar a una víctima, dijéramos, a declarar. Ahora, el no constar o no contar en un juicio oral con la declaración de la víctima, pese a que es factible y en muchos casos se da, también produce un desmedro en la resolución fiscal que él va a querer realizar. O sea, no tener a una víctima es complicado. La víctima es fundamental y para que hablar en casos como los que señala la señora magistrada, o sea, en un delito de corte sexual, si no tenemos a la víctima relatando, ¿no es cierto?, su experiencia frente a los jueces, estos difícilmente se van a ver proclives a condenar porque además son delitos que tienen penas altas. Que una víctima no preste declaración en un juicio sin duda dificulta la labor de administrar justicia, tema que se analizó en el segundo programa de conversación Hablemos de Justicia, donde los panelistas concordaron que las víctimas renuentes se dan principalmente por falta de información y la sensación mediática de pocas garantías judiciales. Hemos visto cómo se ha puesto en tela de juicio mediáticamente el accionar de los jueces, la capacidad de trabajo de los fiscales, etc. Y eso, en definitiva, ¿contra qué atenta? Contra el sistema y su funcionamiento. Mi experiencia con las víctimas es que lo que más le molesta a una víctima
¿Sabe lo que más le molesta? Es que la ignoren, que no la escuchen, que no se encuentre un espacio, que le pasó algo y todavía no puede contar su historia, todavía no tiene un camino claro. A esto se suma la serie de declaraciones que debe realizar la víctima a policías, Ministerio Público y otras instituciones dependiendo del caso antes del juicio. Esta falta de estructura, ¿verdad?, de coordinación interinstitucional atenta también contra la posibilidad de que la víctima permanezca en el circuito. Con este panorama, el trabajo colaborativo entre las instituciones que participan de la Administración de Justicia en cuanto a informar de los derechos y deberes y garantizar la seguridad de las víctimas es clave para evitar que éstas no se presenten a declarar. Una víctima primero bien informada, o sea, que sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que se requiere de ella, cuál es la situación, cuál es lo que tiene que enfrentar, etc. Y que tenga un razonable esfera o margen de protección. Yo diría que rara vez es una víctima renuente. Desde los aspectos subjetivos hasta objetivos, cuando uno como tribunal ve a la persona de la víctima, aprecia toda la parte subjetiva, el daño, eso a uno como juez, ¿no es cierto?, le interesa y le sirve para poder resolver. Y para conocer más informaciones provenientes del Poder Judicial, los dejamos con nuestro bloque de contingencia. El presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, condecoró a las 2 primeras antigüedades de los aspirantes oficial policial profesional de línea y alumno oficial policial profesional, quienes se graduaron en diciembre del año pasado. La condecoración Excelentísima Corte Suprema fue entregada a la detective Paula Aguirre Ramírez y al oficial Felipe Cisternas Muñoz por su destacado rendimiento académico. El Poder Judicial anunció una inversión de 630 millones de pesos para la construcción de 26 salas Gesell, las que se implementarán en los juzgados de familias del país. La nueva infraestructura se sumará a las 22 que se encuentran en proceso de construcción. Las salas Gesell permiten que niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos puedan declarar en un ambiente cómodo sin ser expuestos. La tecnología aplicada permite registrar audiovisualmente la declaración de los menores. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a la concesionaria autopista del Itata a pagar una indemnización de 60 millones de pesos a la cónyuge e hijos del trabajador que murió en 2008 en un accidente vehicular provocado por troncos en el camino que une Penco con Chillán en la región del Biobío. Terminamos aquí esta edición de Noticiero Judicial, agradeciéndoles, por supuesto, como siempre, su compañía. Los dejamos invitados para que nos reencontremos en un próximo capítulo y a que nos sigan en todas las plataformas del Poder Judicial. Nos vemos.